Cuando nacemos en absoluta perfección. La absoluta perfección es decir que no hay manchas, no hay arrugas. En pocas palabras, no hay un pecado en nuestras vidas. No existe el pecado original en nosotros. Seguramente alguien dirá, es que cuando nacemos con el pecado original porque nacemos a causa o como resultado de una relación sexocoital. Ahora, yo quiero decir esto, y es que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia no dice eso. El sexo no es sino el resultado, o no es el único método, mejor dicho, no es el único método que Dios utiliza o ha utilizado para crear seres humanos. La relación sexocoital no es el único método que Dios ha utilizado para crear seres humanos. La Biblia enseña que Dios ha utilizado 5 métodos para desarrollar un ser humano. Entonces, no solamente a través del sexo puede dar vida a una persona, sino que también hay 4 más. Entonces la Biblia me enseña a mí que hay 5 formas de cómo dar a luz o cómo dar vida a un ser humano. Y ejemplo de eso tenemos al Señor Jesús. El Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Alguno dirá por ahí, es que Él tuvo que ser engendrado así por Dios porque no había forma, o no podía Él salir del sexo, porque si no hubiera nacido con el pecado original. Pero aclaro, la Biblia no me enseña a mí que un bebé, que un recién nacido nace con el pecado original. Si usted no me cree, lo llevo a Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Búscalo en su Biblia. Dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre. Es decir, ningún hijo cargará o será partícipe del pecado del padre, como ningún padre participará o será parte del pecado del hijo. Cada quien asumirá su responsabilidad, cada quien va a asumir el resultado de sus decisiones. Entonces, el pecado original no se genera cuando nacemos. Entonces, el pecado original, es más, el pecado es pecado, el pecado es original, no hay copias de pecado. No voy a salir y decir, voy a hacer un pecado pirata. No voy a falsificar un pecado. Pecado, es original. Entonces, el pecado original se va desarrollando en la medida en que mi vida se va desarrollando y voy generando un discernimiento. Sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, el pecado original se desarrolla no cuando nacemos, sino en el momento en el que empieza a generarse en nosotros un discernimiento, un entendimiento, la capacidad de poder entender y analizar lo que estoy haciendo. Entonces te decía, Dios ha creado vida en 5 formas. No solamente ha ocupado el sexo para dar vida a un ser humano. Entonces, no hay forma de decir, es que a causa de una violación estoy aquí. Entonces nací con el pecado original porque ese acto fue desarrollado en un pecado. No, mentira. El hecho de que tú hayas nacido, ya sea por una violación, por una relación sexocoital que se ha hecho fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, tú estás aquí porque Dios quiso ponerte en este lugar y no naciste con un pecado original. Perdóneme, pero es que Dios no hace cosas impías. Dios no hace cosas imperfectas. Todo lo que Dios hace es perfecto. Por lo tanto, tu creación en este mundo es absolutamente perfecta. No había mancha ni arruga dentro de ti. Por eso es que cuando les decía el domingo pasado, o uno de estos domingos, les decía que cuando un niño muere, este se va para el cielo. Y hablamos con total seguridad. Ay, es que no lo bauticé. Un momento. Los niños se mueren y se van para el cielo. ¿Por qué? Porque en ellos no hay culpa. Hay perfección absoluta. Venimos de ser parte de Dios, de estar pegados en el Espíritu de Dios a este mundo. Entonces, nada que haya estado pegado y dentro de Dios puede estar contaminado. Entonces, no vienes a este mundo contaminado. Que el mundo te contamina es una cuestión muy distinta
Es una cuestión muy distinta. Por esa razón es que aclaro que cuando los homosexuales no nacen siendo homosexuales. Se contaminan, su corazón se contamina y llegan al punto de exponer esa contaminación en su cuerpo físico. Entonces no hay manera que alguien venga a decirme es que nacen así. No, está comprobado. Hombre es hombre y mujer es mujer. Es así de simple. Pero bueno, el sexo no es la única forma que Dios ha utilizado para poder dar vida a un ser humano. Te decía que, por supuesto, está Jesús, que ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Te explicaba en una reunión pasada que al Espíritu Santo unirse con una persona se hace un solo espíritu. Es decir, que el Espíritu entró dentro de María, se metió dentro de María, y el que le dio vida y le dio forma dentro de María, Jesús, fue el Espíritu Santo, no es María. María solamente fue el instrumento. Como hoy en día Dios ocupa el sexo como instrumento para enviarte a este mundo. Pero la Biblia me enseña a mí que hay otras 5 formas, hay 5 estrategias de cómo Él nos ha enviado, o cómo Él ha desarrollado seres humanos en este mundo. Te voy a dar paso por paso. Génesis capítulo 1, versículo 26. Esta generación dice que es creada por la imagen y la semejanza de Dios. Veíamos en la clase de la escuela magistral que no fueron creados conformes, sino que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso dicen los escritos antiguos. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la creación del capítulo 1, versículo 26, es una creación totalmente distinta al capítulo 2. Entonces, esta creación del capítulo 1, versículo 26, es una creación que ha sido creada con el Espíritu de Dios, que ha sido creada con la imagen de Dios y la semejanza de Dios, pero por supuesto, Dios es un espíritu. Entonces, Dios no utilizó un vientre y mucho menos sexo para hacer esta creación. Entonces, primera parte, esta generación ha sido creada con la imagen de Dios y con la semejanza de Dios. No hubo sexo, ni tampoco hubo un vientre. Segunda creación, capítulo 2 de Génesis. Dice que Dios crea a un hombre llamado Adán. ¿Pero de dónde es creado Adán? De la tierra, de los tiestos de la tierra, de los polvos de la tierra. Al fin y al cabo es tierra. Es un material que se llama tierra. A Adán se le creó de la tierra. No se utilizó ni sexo, ni tampoco se utilizó un vientre para crear a Adán. Se diseñó el cuerpo de Adán en la tierra y después se le dio soplo de vida. Entonces Dios creó un ser humano sin utilizar sexo y sin utilizar un vientre. La tercera forma en la que Dios le dio vida a un personaje, a una persona en este mundo, fue a Eva. ¿Cómo fue creada Eva? Por la costilla de Adán. Eso lo encontramos en el capítulo 2 de Génesis. Dicen los escritos antiguos, o al menos eso es lo que se dice de los escritos antiguos, que realmente Eva no es sacada de la costilla, sino que a Adán lo parten en dos y Adán se vuelve un molde. Y dentro de Adán comienzan a formar a Eva. Por eso es que la mujer tiene estética, tiene curvas, porque dentro de Adán formaron a la mujer, es decir, le dieron curvaturas. Eso es lo que se dice en los escritos antiguos. Pero quiera sí o no, esta tercera creación no fue utilizada con sexo, ni con un vientre. Fue arrancada de un hombre. Por eso cuando digan que un hombre no puede dar a luz, ahí está Adán. Es broma, es broma. Pero fue sacada de un hombre, sacada del interior de un hombre. La cuarta forma en la que Dios le da vida a un ser humano se encuentra en Génesis capítulo 4. Ahí sí hay sexo. Dice la escritura que Adán conoce a su mujer, es decir, tuvieron sexo, tuvieron relaciones sexocoitales, y en ese momento dan a luz a 2 niños llamados Caín y Abel. Ahí hubo sexo y ahí hubo un vientre. Esta es la cuarta forma en la que Dios le da vida a un par de seres humanos. Y la quinta forma es
a través del Espíritu Santo con Jesucristo. En Mateo capítulo 1, versículo 10 encontramos que el ángel de Jehová se le aparece a María y le dice: darás a luz un hijo, el cual lo concebirás por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo entra en el cuerpo de María, y al estar dentro de ella, lo que hace es dar vida, ocupando su vientre. Pero la realidad es que el vientre de María en ese momento no era el vientre de María, sino el vientre del Espíritu Santo, dando a luz al Hijo de Dios. El que parió ese hijo fue el Espíritu Santo. Por eso es el Hijo de Dios. Entonces, 5 formas distintas de cómo Dios pudo dar vida a seres humanos en esta tierra. Entonces, queda claro que no nacemos con un pecado original. El pecado original se desarrolla en la medida en la que tu entendimiento empieza a generar un discernimiento. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos lo que está bien y lo que está mal.